Vamos a meditar diario por 4 meses. Pero creo que también es importante y quién es esta persona para acompañarme en mi práctica interior diaria. Bueno, me llamo Carlos Hernández Colado, de formación músico, y te quiero compartir mi práctica de meditación. Empezó en la Ermita del Silencio. Fui invitado en 1994 a un retiro de fin de año y junto con mi hermano recuerdo que llegamos ya tarde, la carretera muy mal, y ya venía nervioso el amigo que nos invitó. Y cuando llegamos a la Ermita del Silencio nos recibe el padre Jerónimo y yo traía mi Walkman, mi hermano traía su libro en la mano y le dijo: no, aquí no vienen a meditar, no vienen a escuchar música, dejen sus cosas en el auto y bienvenidos. Nos enseña la ermita, un lugar bellísimo en las faldas del Iztaccíhuatl, frente al Popocatépetl. Es un volcán en México. Y bueno, es un lugar que el agua en su momento era suministrada por el deshielo del volcán. No había luz. Entonces, pues bueno, ya entramos con nuestra velita, este lugar hermoso, todo de piedra. Y bueno, en ese momento el amigo que nos invitó gritó, nos llama, ¿no? El nombre de mi hermano, el mío. Vamos corriendo al cuarto de al lado. Y en su cuarto había un ventanal de toda la pared que daba hacia el Popocatépetl. Y en ese momento el Popo estaba haciendo erupción. El color, la intensidad del color, que yo digo solamente los cuadros de Siqueiros me lo han hecho recordar, pero el sonido, cómo empezó a vibrar todo, el temblor, un hongo atómico y toda la ceniza cayendo. Y recuerdo que mi hermano dijo: nos vamos a morir. Y en eso estaba entrando Jerónimo y dice: don Goyo les está dando la bienvenida, vamos a meditar. Y ahí se nos dio la iniciación del Zazen. Para mí fue un cambio radical en mi vida y por eso le llamo la iniciación de mi despertar en esta vida, porque por primera vez, en ese momento, posiblemente por el suceso, entré al espacio vacío. Nunca había experimentado esto y fue algo que pues sería, yo creo, que el inicio de muchas cosas bellas de desarrollo de la conciencia en mi vida. Y lo que pasaría a lo largo de esa semana también, porque uno de las cosas que recuerdo estar sentado en la mesa, obvio es un retiro de silencio, y del otro lado estaba el pan, y yo dije: uy, ¿cómo pido el pan? Pues me voy a levantar por él, pero todo estaba un poco estrecho, y entonces yo estaba pensando esto de cómo pido el pan, y Jerónimo voltea, agarra el pan, me ve y me dice: ¿esto quieres? Y yo mentalmente sí, y me lo da. Y así pasaron varias cosas a lo largo de la semana. Entonces, más adelante fui entendiendo también cómo la práctica va abriendo nuestros sentidos extrasensoriales. Nos volvemos también mucho más sensibles, pero siempre desde esta presencia. De aquí se abriría lo que van a venir maestros. Llegó el Maracame Don Toño, con el cual pude caminar los primeros 10 años formales en mi vida dentro de esta tradición. Un proceso de sanación interna muy bello. Y a la par también ahí yo estaba practicando Qigong, y mi maestro, y bueno, estaba en psicoterapia, me manda con: hoy va a venir mi maestro, estaría bueno que lo conozcas. Y entonces llega Carlos de León, y mi primer retiro se da en un suceso muy fuerte porque mi papá había fallecido, y entonces en 2 días era mi primer retiro, a lo cual, bueno, todo fue un proceso de paz en ese despido y acompañamiento con mi padre. Puedo ir al retiro aunque llego tarde. Me presento ahí con Carlos de León, le comento: oye, fíjate que pasó esta situación y aparte va a ser mi cumpleaños mañana. Y me dice: ok, pues si sabes recapitular, te recomiendo que hagas una recapitulación, tu papá está bien. Y pues bueno, me siento a recapitular en ese entonces la casa de mis papás, en el lugar donde fue el retiro. Y de ahí se me abriría una puerta muy bella, porque el primer retiro que tomé, que fue Magia y Sanación, y la segunda semana fue Esencia Mahamudra, se me abre una de las tradiciones más importantes
que veo que no son conocidas en este plano humano. A lo largo de estos 30 años, con mis alumnos, con amigos que he platicado, de repente me dicen, oye, deberías de compartir esto que vienes practicando durante cierto tiempo o de estas cosas que nos hablas. Y pues bueno, de ahí se abre también esto. El mes pasado di una meditación en Ciudad de México y de ahí me dijeron, oye, deberías de abrir un curso de meditación. Y yo creo que hay muchos cursos de meditación. De hecho, hay muchos linajes importantes de meditación donde uno puede ir. Yo creo que lo que falta es la práctica, realmente aplicarse. Yo no sé si por mi formación, que soy músico académico, y como comencé prácticamente en este camino grande, a los 18 años empecé a tocar la viola y tenía que entrar a un conservatorio que ya me exigían 4 o 5 años de nivel. Entonces tuve que ponerme las pilas muy fuerte. Entonces mi dedicación como instrumentista y como músico fue muy alto durante 10 años de mi vida. Entonces la práctica diaria, no nada más en el tema de la música, era estudio 1 o 2 horas, sino 8 horas. Y esto me ayudó a alcanzar un cierto nivel para poder tocar en una orquesta, tocar música de cámara, poder viajar a estudiar a otros lugares al extranjero. Pero también en la práctica interna, en mi práctica espiritual, me ayudó mucho en esa disciplina. Entonces, el meditar diario, el hacer Qigong diario, el tener mi práctica, mi terapia y llevar cada semana un proceso mínimo durante 3 años y medio, que fue mi primer terapeuta. Entonces, algo que sucedió fue una transformación para mí radical, que también es gradual en ese sentido, por décadas. Gracias a Carlos de León, que a mí me abrió, primero nos mostró o me dio a conocer tradiciones muy profundas como el budismo Vajrayana, donde ahí conocí todo lo que es los 6 yogas de Naropa, prácticas budistas de transformación purificación y transformación de la mente muy rápidas, como Dzogchen. Aparte nos presentó a sus maestros y de ahí, bueno, tuve la oportunidad de poder practicar con uno para mí de los más grandes maestros que he conocido en esta realidad, que es Namkhai Norbu. Tuve una de las experiencias más bellas donde la primera vez que lo conocí estaba esperando a que saliera porque solamente era una conferencia y yo empecé a sentir un gozo y una expansión y una claridad y de repente dije, ¿qué onda? Entiendo de qué trata la vida, ¿no? Y de ahí sale al escenario. Posteriormente empecé a entender esta parte del aura de un maestro de este nivel, cómo nos mete dentro del espacio y cambia nuestro nivel de conciencia. Y recuerdo algo muy bello que comentó comenzando, dijo, muchas de las practicantes en el budismo se dice que el Dzogchen son las prácticas altas del budismo, pero eso suena a ego espiritual. Realmente cuando el Buda enseñó Dzogchen, pero Dzogchen realmente es la transformación inmediata, ese reconocimiento de tu esencia inmediato. Y eso es muy complicado para un practicante en esta realidad. Realmente nosotros llevamos procesos graduales, como les decía. Así que Dzogchen, para poderse entender, tuvo que hacerse en 3 niveles. Pero bueno, llegarían otros maestros como Lopon Tenzin, prácticas también con Parvatinath, con Drukpa Rinpoche. Entonces, otra vez lo mismo para reforzar todo lo que fue Tumo, Powa, en los 6 yogas de Naropa. Y bueno, más adelante me daría cuenta de la importancia de haber practicado con estos maestros durante ciertos años. Y yo creo que sobre todo el trabajo personal que uno va haciendo.
llegarán otro tipo de técnicas que fueron enriqueciendo mi vida, pero sobre todo creo que todo es la práctica. Y eso es lo que quiero compartirte. Se dice que nosotros podemos integrar una, una práctica en nuestra vida, algo, no, es que no quiero utilizar la palabra de una rutina, pero algo que se integra a nuestro ser, viene de esta disciplina por 90 días, que la neurociencia ya nos habla. Así que esto se vuelve parte de tu vida. Y por eso la importancia de meditar diario en este verano que voy a abrir este trabajo. Lo voy a hacer a las 9 de la noche porque es el horario que me permite también por mi trabajo, por mi familia, por mis actividades personales. Y entonces poder tener esta práctica. Ahora, muchas personas es lo que les cuesta mucho. Cómo me comprometo si mi trabajo, si mi vida, si mi familia a veces no me permite darme este tiempo. Y yo algo importante creo que es lo primero dárselo, porque no, no es necesario empezar a meditar 1 hora diario. O sea, esto también, como les decía, es un proceso gradual donde comenzamos con 20 minutos de práctica. Vamos a comenzar con lo que se conoce como samatha, aprender a poner nuestra intención en un punto, aprender a sostener la presencia. Y de ahí vamos a ir gradualmente aumentando hasta terminar con prácticas de introducción a una profundidad. No me voy a adelantar, pero creo que es importante ese cultivo e irlo aumentando poco a poco. Eh, Ahora, no te preocupes, si no puedes hacerlo diario por algún viaje, por algún compromiso, un viernes de alguna cena, alguna salida, no te preocupes, pero trata de regresar para retomar tu práctica. Y mientras más puedas hacerlo, yo te garantizo que van a haber transformaciones internas mentales muy importantes. Aquí también estamos hablando de cómo percibimos la realidad, cómo la meditación puede cambiar la percéptica, realmente entender qué es la mente, qué es la conciencia, cómo me relaciono con el mundo en mi percepción, y vienen cambios de paradigmas internos muy fuertes. Así que por eso les hablo de una transformación profunda y real. Pero esto se da por medio de la práctica. Práctica, 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 siempre nos dijo nuestro maestro. Y ya lo sabemos, la práctica hace al maestro. Así que iremos abordando cómo después extender la conciencia en esa tensión, pero ya no en un punto, sino en nuestro entorno, en nuestro cuerpo. Estar conscientes en este cuerpo, pero cómo poderlo extender a nuestra vida cotidiana. Porque también tenemos un mal entendimiento de que la meditación se queda en el cojín, se queda en una shala, en un salón, en un dojo. Y realmente esto lo tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana. Por eso me gusta también mucho el Zen, donde nosotros hacemos Kinin, aprender a llevar en una caminata muy rítmica, muy presente en mi cuerpo, pero ya no sentado, y posteriormente en el Samu, en mis actividades. Nos decía Jerónimo, ¿no? Porque al otro día de lo que les comenté en el Popo, de toda la ceniza, pues estaba lleno. Entonces nos hicieron barrer y la ceniza es muy pesada. Y estaba el ejército llegando, ¿no? Estaban evacuando y Jerónimo dijo, no, estamos bien, todo bien, esto pasa, pues, aunque sí había sido una exhalación mucho más fuerte de lo común. De hecho fue el despertar del Popo de ahí en adelante. Pero era presencia. Nosotros volteábamos a ver, wow, los paisajes. No, atención, cuando barres, barres, presencia. Entonces esto es muy bonito porque nos va a ayudar a tener mejor concentración. Sabemos que mucho de la rapidez de nuestro mundo actual, por medio de la tecnología, la mente se ha vuelto muy dispersa. Tenemos muy poca atención. Esto te va a ayudar a tener una mayor atención. Y entonces estas prácticas que se van extendiendo en ese autoconocimiento, vienen prácticas distintas de meditación. Todo lo que es el nondro o las prácticas preliminares en el budismo, una de las cosas bellas es la purificación,
la limpieza. Purificación y limpieza de la mente, de nuestros venenos internos o emociones negativas, de esa parte que se llaman venenos espirituales también. Entender nuestra ingeniería sutil, esa anatomía que tenemos para ir purificando, tener un flujo mucho más abierto y abundante de energía. A mayor energía, mayor claridad, decimos. Entonces, la meditación también es una forma de Qigong. Estamos meditando en el bajo vientre, estamos meditando en nuestros 3 centros y vamos desarrollando cosas distintas. Posteriormente, hay prácticas muy bellas meditativas que sirven también de una forma terapéutica, como Chod, esta forma de cortar, de ir identificando nuestra construcción del ego y cómo poder irlo integrando, en pocas palabras. Y ahí vamos a ir profundizando para mantener lo que llamamos la luz clara, esta parte de la luminosidad dentro del espacio, porque primero se cultiva el espacio, después cultivamos la luz clara, y de ahí vienen prácticas muy profundas como va a ser la práctica de la extensión de nuestra conciencia, ya no nada más en la vigilia, en nuestra vida cotidiana, sino en el sueño, yoga de los sueños. Empezar a extender esta conciencia en los sueños, empezar a tener más la conciencia de cómo integrar desde los sueños. No es un curso de sueños, pero abrimos esa práctica en la conciencia. Para de ahí decimos, el sueño es la pequeña muerte. Seguimos en una purificación muy profunda de las prácticas de Tumo, el fuego interno, para ir integrando nuestro karma en el canal central y terminar la práctica de Powa, que sería la transferencia de la conciencia. Vean qué hermoso, es una práctica para morir conscientes. Si aprendemos a morir conscientes, también aprendemos a vivir de una manera consciente. Entonces, diario aprovechamos esta energía. ¿Qué tengo que hacer con esta energía? Y tenemos una vida más virtuosa. Aprendemos a desarrollar una creatividad. Así que, pues bueno, de ahí creo que si el tiempo nos alcanza, podemos empezar a cambiar de tradición y profundizar en otro linaje. Por lo pronto, ahorita el curso está, no es curso, disculpen, la práctica está hasta este nivel. Y pues si te llama la atención y quieres hacer un cambio real en la práctica, en tu vida, en tu práctica interna y transformar tu vida para reconectar con esta luz interna, con esta verdadera naturaleza que le llamamos, pues comenzamos el próximo miércoles 15 de julio. Meditaremos diario durante 4 meses a las 9 de la noche. Ahora, es una inversión módica. Para las personas interesadas, mándenme un mensaje. La inscripción es pagando tu mensualidad y solamente son 1,000 pesos al mes. Estamos hablando de una meditación, o sea, 30 sentadas a meditar en un mes. Así que realmente es un pago módico. No lo dudes, te espero, vamos a practicar. Y Omahum, muchísimas gracias, que nuestra práctica dé fruto y nos vemos pronto.